¿vale? Hoy vamos a ver siendo sacerdotes en casa. Bendito Dios, bendito Padre, amado Señor, te damos gracias por este día, gracias papá, porque podemos venir a tu casa, Señor, gracias porque, Señor mío, Dios mío, somos muy bendecidos, Señor, de tener un lugar donde adorarte, alabarte, Señor, pero sobre todo hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que hoy, Señor mío, Dios mío, oro para que, Señor, cada uno de nosotros reciba y sea ministrado, Señor, conforme a lo que está en tu corazón. Que tu Espíritu Santo hoy venga, Señor mío, Dios mío, y nos active, Señor, a lo que tú quieres, papá. En el nombre de Jesús bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno de nosotros recibamos, Señor, lo que tú tienes para hoy, Señor, para nosotros, Señor, y que nos podamos ir renovados, fortalecidos, Señor, con, Señor, algo grande y poderoso en nuestros corazones, Señor, para glorificar tu nombre. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Como decía, estamos viendo la serie Que vean más de Jesús en mi familia, siendo sacerdotes en casa. La semana pasada, Dios nos hablaba de lo que pasó con el pueblo de Israel. La semana pasada estábamos viendo la unidad en el pueblo de Dios, la unidad en la familia, pero veíamos cómo hubo una generación entera que no conoció a Dios. Una generación entera que desconoció completamente lo que Dios hizo en el pueblo. Es como los pequeños que hoy están en sus clases, dentro de nada se olvidan de lo que pasaba aquí. Imagínense qué desastre, qué fuerte que sería que ellos se olviden de la casa de Dios. Del Dios que ha hecho milagros, del Dios que ha restaurado matrimonios, del Dios que ha sanado, ellos se olviden. Sería desastroso. Y esa labor, por desgracia, la tuvieron la culpa los sacerdotes de cada casa, los padres, que no supieron transmitir eso. Dice la Escritura que tenemos que hablarles constantemente de lo que Dios hizo. Vamos a irnos a Jueces, capítulo 2, verso 10, por favor. Jueces, capítulo 2, verso 10, yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, dice: finalmente toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que Él había hecho por Israel. Vemos aquí claramente un sacerdocio mal ejercido. Quienes tenían que transmitir eso a sus hijos no lo hicieron y se perdió una generación entera. Oramos cada día porque eso aquí no pase, no va a pasar. Porque buscamos y entendemos que en esta casa cada sacerdote está haciendo su labor. Cada sacerdote está buscando ministrar en su familia. Cada sacerdote está comprometido con lo que Dios ha designado. Dios desde el inicio a los hombres nos marcó una responsabilidad, ser sacerdotes dentro de nuestra familia. Vamos a ir, por favor, a Génesis 2, 15. El primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, verso 15, dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Una misión clara y específica. Dice que se ocupe del jardín y que lo custodie. Una misión en la cual está claro lo que tenemos que hacer. Cada varón, cada sacerdote de la casa. Cuidar nuestro hogar. Ser aquellos que tenemos ese rol, ese papel de custodiar, de dirigir, de mirar lo que hay que hacer. Nosotros vemos y entendemos, y muchos de nosotros todos los días deseamos encaminarnos a hacerlo. A lo mejor hoy somos tocados, decimos no. En este aspecto, en el otro estoy fallando. Me voy a activar a ello. Muchos nos comprometemos, muchos decimos no. En esto tengo que mejorar. Pero vemos, hay algo que nos impide acercarnos a realizar esa labor encomendada por el Padre. Está en Romanos capítulo 7, versos del 19 al 25. Ahí vemos como nuestra naturaleza pecadora nos empuja a centrarnos en nosotros mismos y olvidarnos incluso de quienes más amamos. Dice
Pablo a los romanos, porque no hago el bien que quiero, sino al mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vemos claramente cómo la carne muchas veces nos tira para atrás. Esa carne que está pecando, nos impide acercarnos a esa misión sacerdotal que Dios nos encomendó. Y entonces vemos como cada día nuestra confianza está puesta a prueba. Nuestra obediencia a Dios está puesta a prueba. Incluso nuestro amor por las personas a las quienes decimos amar cada día está a prueba. Porque muchos de los días llegamos a lo mejor cansados a casa y preferimos tumbarnos en el sofá, ponernos una peli, en lugar de compartir con los nuestros, de compartir con nuestros hijos el mensaje del Evangelio, que para eso somos sacerdotes, para ministrar en nuestras casas. Ese cansancio, esa dejadez, esa pasividad, como habíamos hablado alguna vez, estuvo desde el inicio. Pero nosotros hoy, por la revelación que trae la palabra, tenemos que levantarnos y decir, no, yo voy a ministrar a mi familia. Yo voy a hacer las labores sacerdotales que Dios me encomendó desde el inicio. ¿Cómo lo hacemos? Primero, tenemos que tener claro que somos líderes. Soy el líder de mi casa, aquel que marca las pautas de hacia dónde tiene que ir mi familia. Tengo que ser claro que yo tengo que ir delante, marcando la dirección en cuanto va a mi casa. Pero ¿cómo lo consigo? ¿Cómo doy a una dirección segura, fija, ecuánime a mi familia? Es cuando yo me conecto con Dios, con mi verdadero líder, con aquel que me dice, mira Héctor, es por aquí. Este es el rumbo que va a seguir tu casa. Porque si no lo voy a hacer en mi carne, y lo que voy a hacer es destruir a mi generación. Todos luchamos con anhelo y deseamos que las bendiciones de Dios alcancen a nuestro hogar. ¿Cuántos deseamos que Dios bendiga nuestra casa? 2. ¿Cuántos deseamos que Dios bendiga nuestra casa? Gloria a Dios. Dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, ya a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Es una bendición que viene a nosotros, pero cuando estamos conectados con Dios. Cuando Dios es quien nos ministra, cuando Dios es quien nos dicta la dirección, cuando nosotros nos conectamos con el cielo. Otra manera de ser verdaderos sacerdotes de nuestra casa es cuando somos amadores de los nuestros. Los amamos verdaderamente. Y amar no es cuando lo siento, no, amar es una decisión que tomamos día a día, una decisión que tengo que demostrar, porque las palabras son muy bonitas, pero si yo no me activo y demuestro ese verdadero amor hacia los míos, no voy a poder conseguir que ellos lo sientan y que se conecten a Dios. Si yo estoy conectado a Dios, Dios va a hacer la obra. ¿Cómo tengo que amar a mi esposa? Lo vemos en Efesios 5:22. Efesios, capítulo 5, versos 22 al 25, dice, para las esposas eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse
en todo a su marido. Yo cuando escuchaba esto, decía, wow, genial. Mi esposa tiene que ser una mujer sumisa a todo lo que yo le diga. Y yo decía, feliz, y hasta que llegué al verso 25, dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Ese es el amor que demanda Dios de nosotros, maridos, a nuestras esposas. Un amor en el cual nos entregamos como Cristo se entregó. No demandando de ella, sino amándola. No pretendiendo cambiarla o transformarla, sino amándola en el amor de Dios. Y así ella perciba que nosotros estamos conectados con el cielo. En el Salmos 127:3 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene una aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Este tipo de amor que vemos en la Escritura es el amor ágape. Es decir, es un amor incondicional, un amor que proviene de Dios, un amor en el cual nosotros demostramos quién nos ministra. Demostramos verdaderamente a dónde estamos conectados. Un amor, como dice en 1 Corintios capítulo 13, versos del 4 al 7, dice, describe un amor que es paciente, bondadoso, sin envidia, no se irrita, no toma en cuenta el mal estado recibido, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el tipo de amor que Dios nos tiene que poner a nosotros hacia nuestra casa. Ese amor verdadero, ese amor ágape, ese amor que refleja quién habita en nuestro corazón. Un sacerdote es protector. Un hombre sacerdote busca proteger a su casa, busca proteger a su familia, busca entender cuáles son las cosas que están atacando a su casa, porque el Señor se las revela. Y eso evita sufrimientos innecesarios para el futuro. En 1 Samuel, capítulo 13, verso 13, vemos el ejemplo de un líder espiritual, el sacerdote Elí, que no supo entender eso. Y llevó una pasividad enorme. Dice, y el Señor se dio cuenta y dice, le dije a Elí que castigaría a su familia para siempre, porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo contra Dios, y no los corrigió. Él sabía lo que estaban haciendo, pero esa pasividad, esa cosa de evitar conflictos, eso de decir, no, bueno, aquí en el norte, Galicia, muchas veces dice, déjalo estar. Una forma de decir, bueno, que se solucione solo. Si yo veo en mi casa algo que no está correcto a la luz de la Escritura, tengo que corregir. Con amor, pero tengo que corregir. No por evitar conflictos o evitar discusiones me voy a callar, porque eso no es lo que dice Dios. Dios nos manda a corregir con amor a nuestros hijos. Muchas de las veces necesitamos tener guerra para que haya paz en casa. Porque si no dejamos que crezcan situaciones que no son acorde a lo que Dios nos ha demandado, a lo que Dios nos ha dicho. No podemos como sacerdote dejar que el pecado entre en casa. Tenemos que ser líderes protectores, no sobreprotectores, sino que protegemos lo que Dios nos ha dado. Y por eso muchas de las veces tenemos que hacer una importante reflexión. ¿Cuántas veces hemos mirado a otro lado cuando en nuestra casa ha habido situaciones que no son acordes? Nosotros tenemos que ser sabios como sacerdotes. ¿Y mi hijo vive en mi casa? Tiene que venir a la iglesia a ser ministrado por Dios. No le tengo que dejar que elija, no es elección.
Porque yo tengo que ser sabio y tengo que decirle, mira, vives bajo mi techo y tú tienes que ir a la casa de Dios a adorarle, a ser ministrado. Pero tampoco puedo dejar de que, como ahora los niños están siendo ministrados, solamente con 40 minutos yo piense que con eso basta, que con eso ya les sobra, porque ellos pasan 5 días a la semana, una media de 8 horas en el colegio, un sitio donde no están de acuerdo con lo que dice Dios, un sitio donde piensan que el modelo de familia que Dios ha determinado no es el adecuado. A eso se enfrentan nuestros hijos cada día. Y esto va a más. Y si nosotros como sacerdotes no somos aquellos que corregimos, decimos y direccionamos, vamos a llevar a nuestra familia a la destrucción. Por eso tenemos que cumplir nuestra función con amor. Tenemos que cumplir esa función guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que tener esa sabiduría de velar por nuestra casa, velar por lo que Dios nos ha dado, por esa esposa, por esos hijos que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser proveedores. El rol de proveedor está claramente establecido en las Escrituras. Dice en 1 Timoteo 5:8, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Cuando no proveemos para nuestra casa, dice Pablo que somos peor que los incrédulos. El ser proveedor, cuando eres un sacerdote, como Dios manda, no es una opción, es tu obligación. Dios nos determina y nos dice que nosotros tenemos que ser proveedores de nuestra casa. Tenemos que perseverar y luchar en llevar el pan a nuestra mesa. Tenemos que estar constantemente. Obviamente habrá situaciones difíciles, complicadas, complejas, que no nos permite cumplir con ese rol. Pero ahí es cuando nuestra confianza tiene que estar depositada en Él. Es decir, Señor, yo soy sacerdote de mi casa, soy ese proveedor, Señor, ayúdame. Mi confianza está en ti. Y basarnos en la palabra, dice en Salmos 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Él nos ama. Él está buscando que nosotros cumplamos con ese rol. Él nos va a dar herramientas, Él nos va a hacer que nosotros hagamos todo, pero siempre que confiemos en Él, siempre que hagamos lo que Él nos determina, siempre que estemos conectados. Recuerdo muchas veces el testimonio del pastor Camilo de la iglesia de Aranda. Él contaba que una vez se quedó sin trabajo, me parece que no tenía el permiso de trabajo o algo así. Y él se frustraba porque él sabía y entendía que él, el sacerdote de su casa, tenía que proveer. Pero Dios le habló tan fuerte que dijo, hijo, yo estoy en control. Ahora encárgate de mi casa. Y empezó a trabajar y a trabajar en la obra. Y luego Dios le ha bendecido tanto. Tenemos que ser esos sacerdotes que se conectan con el cielo y el que Él nos va a ministrar, Él nos va a direccionar, Él nos va a decir, hijo, es por aquí. Y vamos a tener esa paz y esa confianza de decir, wow, gracias Señor. Porque vamos a ver los frutos más adelante. Muchas veces en lo natural estamos viendo una catástrofe, pero si nos conectamos con el cielo, veremos lo sobrenatural que va a ser Dios. ¿Hacia dónde nos está llevando? ¿Hacia dónde dice, este es el camino? Y va a parecer que no tiene sentido lo que hacemos, pero Dios sí lo sabe. Un sacerdote es un intercesor. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define interceder como hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Es decir, orar por la necesidad o en favor de otros. ¿Y qué mejor, iglesia, que nosotros oremos por nuestra casa, por nuestra familia? Interceder, ponernos en la brecha y decir, Señor,
bendice a mi esposa, bendice a mis hijos. Ese sacerdote que busca y lucha anhelosamente estar cerca del corazón de Dios. Eso es un intercesor. Un sacerdote es un intercesor. En Éxodo 19, versos 5 al 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios nos pone como sacerdotes para transmitir el mensaje que tiene Él. Pero la única manera de hacerlo es cuando nosotros pasamos tiempo de intimidad con Él. Un tiempo en el que decimos: Señor, yo necesito que me hables, que me reveles el corazón de mis hijos, el corazón de mi esposa, que yo sepa cómo actuar, cómo hablar. El Espíritu Santo viene y nos trae esa palabra de consuelo, de amor. Muchas de las veces, como nos contaba Alfonso, ese dolor que a lo mejor está pasando nuestro hijo, nuestra hija, nuestra esposa. Y ese dolor nosotros podemos interceder por él. Y se rompen todos los esquemas. Y vamos a tener una familia que se conecta al corazón de Dios. Una familia que dice: no, esta es nuestra prioridad. Estar conectados a lo que dice Dios. Vemos como Jesús lo dice, que es el intercesor. Está a la derecha del Padre, orando, clamando por cada uno de nosotros. El Nuevo Testamento nos revela a Jesús no solo como el único mediador entre Dios y los hombres, sino también como el gran intercesor. Jesús está sentado en el trono a la diestra del Padre y allí intercede por nosotros. Es nuestro ejemplo de intercesión, es nuestro ejemplo de liderazgo. En Romanos 8:34 el apóstol Pablo dice: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos decir nunca: nadie ora por mí. Tienes al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, intercediendo por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es importante para Él. Por eso Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. La próxima semana vamos a salir a evangelizar. Vamos a salir a contarle a la gente lo que Dios hizo cuando mandó a su Hijo por nosotros. Esta sociedad está deseando estos 4 días, está diciendo: espero que no llueva, porque se quieren ir. Pero nosotros tenemos la oportunidad de decirle: mi Salvador, Cristo Jesús, murió en la cruz por ti, para darte vida eterna. Él resucitó, porque no es una imagen que se puede sacar una vez al año a pasear. Es un Dios vivo, que sana, que restaura. Un Dios que ha hecho obra en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que dar ese testimonio a la gente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Llevar ese mensaje de salvación y el mensaje que nosotros transmitimos. Por eso queremos hacer esa tercera reunión. Antes de la pandemia ya hablábamos de una tercera reunión y ahora, gloria a Dios, lo vamos a hacer. Pero porque vemos la necesidad de que haya en Vallecas. Vemos la necesidad de decir: Dios se está moviendo. Porque viene un avivamiento grande para España. Yo lo creo. Un avivamiento en el cual vamos a ver cómo esta ciudad, esta nación, abre a Europa el Evangelio. Y Europa entera conoce verdaderamente a Dios. Sacerdote en la antigüedad hacía ofrendas
A lo mejor decimos ahora no puedo hacer ofrendas, podemos hacer ofrendas. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. ¡Wow! Cada uno de nosotros está llamado a hacer sacrificios espirituales. Varones, tenemos una responsabilidad, un privilegio grande. Presentar ofrendas al Creador. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos lleva a hacer las cosas. Para ser sacerdotes de nuestras familias en este tiempo, necesitamos, lo primero, tener a Cristo en nuestro corazón. Tener a ese Salvador que nos ministre. Conectarnos con Él diariamente. No solamente el domingo o un momento, sino ponerlo como prioridad, como alguien que me ministra día a día. Eres nuestro ejemplo a seguir, como intercesor, como líder. Vemos en las Escrituras cómo Jesús actuaba frente a cada necesidad, frente a cada crisis. Y entonces nosotros como sacerdotes podemos decir, no, Señor, yo quiero, tú eres mi modelo a seguir, ministrame. Y profundizamos en las Escrituras y nos sumergimos. Y esa fe se activa en nosotros. Esa fe que dice, no, Señor, tú tienes algo grande y maravilloso para mi familia. Esa palabra que un día me diste, yo sé que se va a cumplir. A pesar de todo lo que está ocurriendo. Porque en lo natural muchas de las veces vemos que la situación no es la idónea, no es la adecuada. Pero vemos, como dicen Romanos 8:28, si me acompañan. Es un pasaje muy conocido. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios lo va a hacer. Aunque veamos situaciones complicadas, aunque veamos situaciones difíciles, Dios tiene un plan, amada iglesia. Y esa fe que irradia el estar en la presencia de Dios nos activa a seguirle, a creerle. Porque recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que saber que vivimos en tiempo de la gracia. En el tiempo en el que nosotros muchas de las veces podemos decir, no, es que yo no soy digno de estar en su presencia. Me he equivocado, he metido la pata. Estamos en tiempo de gracia, donde nosotros, amados, podemos decir, Señor, me he equivocado, lo siento. Necesito de tu perdón, necesito de tu ministración. Y buscar de Él, porque Él está dispuesto a los corazones arrepentidos, a los corazones que buscan de su palabra, de esa palabra viva, eficaz, esa palabra que cada día nos está ministrando. Como decía Celeste, ese devocional lo tengo que vivir. Porque yo no lo hago por hacer. Es mi alimento diario. Es la guía para mi vida. Y lo tengo que vivir. Tengo que escudriñar las Escrituras, lo que tiene Dios para mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un libro muerto. Dice que son historias y nada más. Pero nosotros, el pueblo de Dios, sabe que esa palabra arde en nosotros. Y nos habla y nos ministra. Porque lo que queremos ver nosotros es la gloria de Dios como meta. Queremos estar en su presencia y llevar a nuestra familia hacia la presencia de Dios. Ese es el sacerdocio que Dios demanda de nosotros. Nosotros necesitamos reflexionar lo que Dios está haciendo en este tiempo. De ahí la importancia de congregarnos. De ahí la importancia de decir, no, yo quiero estar conectado al cuerpo de Cristo. Vengo a la casa de Dios y le adoro y le alabo. Y estoy conectado y así sé lo que Dios tiene para mi vida, para la vida de mi familia. Estudiar la palabra,
Y es un tema que nosotros tenemos que saber, que como proveedores no solamente tenemos que proveer el pan natural, tenemos que proveer el pan espiritual. Y es fundamental. No podemos tener una familia que está correctamente alimentada, que no le falta de nada en lo material, y a lo mejor está raquítica o vive en pobreza en lo espiritual. Eso es lo que demanda de un sacerdote, Dios, que cuide y guarde a su familia. Podemos nosotros llenar nuestra casa de riquezas, pero amados, si mi familia no conoce lo que Dios quiere para ella, no va a poder llegar a donde Dios quiere, que es la vida eterna. Tenemos que tener tiempos de oración en la casa. Orar unos por otros. Esa es la conexión que debemos nosotros guiar. Nosotros tenemos que decirle a nuestra casa, vamos a orar. Menos móviles, menos televisión y más oración. Tenemos que aprender a ser intencionales y escuchar y aprovechar bien el tiempo. Es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de que Él sea glorificado y exaltado por los sacerdotes de la casa. Por esos sacerdotes que escuchan su voz y encaminan a su casa hacia lo que Él tiene. Porque hay un plan para cada uno de nosotros. Pero únicamente lo podemos hacer cuando escuchamos lo que Él nos dice. Y Dios no nos va a mandar un WhatsApp, ni tampoco un mensaje por Instagram ni Facebook. Cuando doblamos nuestras rodillas y buscamos de su presencia, es cuando Él va a hablar a nuestros corazones. Entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entendemos lo que Dios está buscando para cada una de las familias de la iglesia. Y a lo mejor llega el momento en que las mujeres me dicen, pero eso está bien para los hombres. ¿Pero yo qué hago? Cristo, Jesús, amada hermana, es tu esposo. A través de Él te conectas al Padre y Él te va a ministrar. El sacerdocio de Cristo es para todos. Porque las circunstancias a lo mejor marcaron que por el momento estés sola. Pero Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Algo extraordinario. Cristo Jesús nos conecta con el Padre a todos. Por favor, si podría pasar el grupo de alabanza. Vamos a ponernos en pie, por favor. En Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10 dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Somos reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Por favor, dile al que está a tu lado, eres rey y sacerdote al servicio de Dios. Somos un pueblo elegido. Dice la Escritura que ni siquiera éramos un pueblo y ahora somos el pueblo de Dios. Ese pueblo que camina hacia las promesas que Él ha dado. Cada uno de nosotros en sus corazones sabe lo que Dios tiene, lo que Dios te ha hablado. Hoy se levanta un pueblo que va a poder creer en las promesas de Dios. Un pueblo que va a luchar verdaderamente por lo que Dios tiene.
Porque nuestra identidad de sacerdotes al servicio del Rey hoy se acentúa en nuestros corazones. Amado, amada, la obra de Dios va a hacer grandes cosas, pero si le creemos, si confiamos en Él, tenemos que activarnos hacia lo que Él tiene, porque no solamente tenemos que escuchar, sino que tenemos que actuar y obrar en familia para que Dios derrame esa bendición a través del sacerdote de la casa a todo el hogar. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, papá, porque hoy, Señor, entendemos, Señor, el sacerdocio, Señor, que tú has depositado en tu pueblo, Señor. Gracias por esa identidad, Señor, de hijos, papá. Gracias porque hoy, Señor mío, Dios mío, se levanta, Señor mío y Dios mío, un pueblo, Señor, que va a luchar la buena batalla de la fe, sabiendo, Señor, que somos reyes y sacerdotes a tu servicio, Señor. Gracias por darnos esa identidad de pueblo, esa identidad, Señor, que, Señor mío, Dios mío, has apartado para nosotros, Señor. Antes no éramos nada, y ahora que te conocemos y tu Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, podemos, Señor mío, Dios mío, clamar en que tú harás algo grande en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.